AMD nos ha puesto a sufrir con esta generación de Ryzen. Nuevo socket, incompatibilidad con memoria DDR4, placas madres muy costosas incluso en sus chipsets más baratos. Y lo peor de todo, un rendimiento que no va de la mano con el precio de los micros. Especialmente si metemos en la ecuación a Intel, que la rompió toda con su 13ª generación. Pero eso termina... Eso termina hoy. Este de por acá es el nuevo y lujoso Ryzen 9 7900X 3D, el nuevo tope de línea de Ryzen. El CPU que viene a rescatar a los gamers de las garras del malvado gigante azul que mantuvo la industria estancada por años. O al menos eso es lo que todos estamos esperando que ocurra, pero ¿lo lograron? Vamos a verlo luego de un pequeño mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy. Tu PC está lenta. CDK Offers. ¿Quieres protegerte de los virus? CDK Offers. ¿Estás harto de ver esta mierda por acá en tu pantalla? Así es. CDK Offers. En CDK Offers vas a conseguir todo lo que necesitas para tu PC, desde claves de Windows hasta claves de videojuegos y mucho más. Si haces clic en el enlace de la descripción, llegarás a esta web en donde podrás comprar la clave de Windows 10 Pro, que sí, obviamente es actualizable a Windows 11. Para comprarla simplemente haz clic acá. Pero tranquilo que este no es el precio que vas a pagar, porque nosotros obviamente tenemos un código del 25% de descuento para ti, gracias a la gente de CDK Offers. El código es SA25, te repito, SA25, y al ingresarlo vas a pagar tan solo este precio de por acá por la licencia de Windows. Una vez hagas la compra, la clave la puedes conseguir en tu mail o la consigues también logueándote en la web, y ahora simplemente sigues los pasos que yo estoy haciendo en pantalla para poder activar tu Windows y hacer desaparecer esta horrible marca de agua para siempre. Ya ustedes lo saben, pero por las dudas, los enlaces están en la descripción de este vídeo. Bien, para ponernos un poco en contexto antes de entrar al meollo del asunto, y créeme que hay mucho para contar, te comento que mañana salen al mercado dos nuevos CPUs de AMD, el Ryzen 9 7900X 3D y el Ryzen 9 7950X 3D. El Ryzen 7 7800X 3D llegará recién en abril. Seguro que si tienes tiempo siguiendo el canal, habrás escuchado hablar de la tecnología de caché 3D, pero si no, esta es una forma de apilar las capas de memoria caché dentro de los CPUs para poder tener más memoria sin necesidad de ocupar más espacio dentro de los chips. De esta forma, un CPU como este puede tener literalmente el doble de caché L3 que este otro, aun cuando ambos son exactamente del mismo tamaño. La memoria caché, por si no lo sabes, es un tipo de memoria muy rápida que está dentro del CPU. Y cuando digo muy rápida, me refiero a súper rápida. Mucho más rápida que la RAM y obviamente más rápida que un SSD, incluso de las más rápidas que existen. Y aunque tradicionalmente la velocidad del CPU y las instrucciones por ciclo han sido las variables que más han influido en el rendimiento de los videojuegos, de un tiempo para acá con la llegada de la inteligencia artificial y la inclusión de cada vez más elementos aleatorios entre comillas en los gameplays, ha quedado claro que la importancia de la cantidad de caché es cada vez mayor, estando quizás incluso por encima de la velocidad y los IPC. Y para darnos cuenta de esto no hace falta más que ver al Ryzen 7 5800X 3D. Este fue el CPU que trajo por primera vez la tecnología de caché 3D hace un año atrás, y aún hoy, luego de la llegada de incluso nuevas generaciones de CPUs, sigue siendo un micro muy relevante y sigue estando en el top de los CPUs para gaming del mercado. Pero bueno, con toda esta anticipación, ¿cómo rinde el nuevo tope de gama de AMD en gaming? Pues, en general, me complace decirte que una bestialidad. Para probarlo, obviamente lo combinamos con las mejores piezas que tenemos disponibles en el mercado actualmente, incluyendo una flamante RTX 4090 Gaming OC de Gigabyte. Por cierto, muchas gracias a Giga por prestarnos esta placa, porque la verdad es que no la teníamos en el estudio y sin ella como que no tenía mucho sentido el video, así que les dejo el enlace en la descripción por si les interesa. Y para la comparación, utilizamos por supuesto al tope de gama de Intel, el 13900K, y al Ryzen 9 7950X común. Comenzando con uno de mis juegos favoritos, en el Horizon Zero Dawn la ventaja es clarísima para AMD, sacándole un increíble 24% de diferencia a su competencia y un 8% al 7950X común. Con el Dirt 5 la ventaja es un poco menor, 18%, aunque sigue siendo bastante importante. En Cyberpunk 2077 tenemos 6% de ventaja para AMD, aunque Intel gana en estabilidad teniendo considerablemente mejores 1% y 0.1% low. En Shadow of the Tomb Raider, wow, 22% de ventaja para AMD, y este es particularmente remarcable porque originalmente el 7950X común estaba incluso por debajo que el 13900K. En Assassin's Creed Valhalla, 10% de diferencia a favor del Team Rojo. En Far Cry 6, apenas un 2% de diferencia a favor de AMD. Y al menos en nuestras pruebas, el único juego en donde ganó el Team Azul fue en CSGO, en donde la ventaja es mucho más que clara con un 14% a favor de Intel. Lo que es más, incluso el 7950X común le gana al 7950X 3D en este juego puntualmente. En promedio, el nuevo micro de AMD le saca un clarísimo 10% a su principal rival en gaming y un 14% a su hermano menor sin caché 3D.
por lo que queda más que claro, gente, que sin dudas este de por acá es el nuevo mejor CPU para gaming que hay en el mercado, o en otras palabras, el rey del gaming en este momento. Sin embargo, esta no es toda la historia, porque los CPUs no son solamente para gaming, y especialmente no lo es un micro de 16 núcleos y 32 hilos como este. Y si nos basamos en lo que vimos con el 5800X 3D, la tecnología de caché 3D no solamente es medianamente irrelevante para productividad, sino que en algunos casos podría incluso llegar a perjudicar un poco. Ya veremos por qué. Sin embargo, antes de que te dé resultados en esta área, hay que aclarar que los nuevos Ryzen 7000 con tecnología caché 3D tienen varias diferencias fundamentales con el micro que vimos el año pasado. Y déjame que me ponga un poco técnico por acá, porque esto es crucial para entender cómo funcionan estos nuevos CPUs y entender los resultados de los benchmarks. Además que, a mi criterio, es súper interesante. Como seguramente ya sabes, los CPUs Ryzen tienen una arquitectura basada en chiplets. Estos son chips pequeñitos que se interconectan entre sí a través de lo que AMD llama el Infinity Fabric. Usualmente lo que tenemos son entre 1 y 2 CCX, que son los chips que tienen los núcleos y la memoria caché, ojo con eso, y un I/O die que tiene todo lo demás. Bueno, el Ryzen 7 5800X 3D que salió el año pasado, al tener solamente 8 núcleos, tenía un solo CCX, por lo que la caché 3D estaba en su totalidad ahí, en ese CCX. Eso traía consigo algunos problemas, ya que al integrar la nueva tecnología había que hacer algún tipo de concesión o sacrificio. Por ejemplo, bajar el boost del CPU, cosa que terminaría afectando a otras áreas útiles del micro, llámese productividad. Para solucionar esto en estos nuevos CPUs Ryzen 9, AMD hizo algo que creo que es bastante inteligente. En lugar de poner la caché 3D en los dos CCX y que aplique para todos los núcleos por igual, lo que hicieron fue ingeniarse un sistema que ellos llaman diseño de chiplets asimétricos, de forma que un solo CCX tiene la nueva tecnología de caché 3D y el otro funciona como funcionaría en cualquier otro CPU Ryzen común, con la caché tradicional. Con esto, lograron primero abaratar costos y segundo, tener lo mejor de los dos mundos, mucha caché para videojuegos por un lado y velocidades más altas para productividad por el otro. Por cierto, según AMD, utilizar la caché 3D en ambos CCX no solamente hubiera sido mucho más caro, sino que además no hubiera representado un incremento de productividad realmente proporcional a ese costo, así que supongo que tomaron una buena decisión. Ahora, y lo siguiente que les voy a decir es muy importante. Estos CPUs requieren sí o sí tener actualizados tanto la BIOS como el driver del chipset. Además necesitan tener Windows y la Xbox Game Bar actualizados ambos, ya les explico por qué. Y finalmente necesitan tener el modo juego de Windows o Game Mode activado siempre. ¿Por qué todos estos requisitos? Pues porque, como siempre, con toda tecnología nueva, el diseño asimétrico de los chiplets necesita que Windows pueda derivar las tareas como corresponde a un lugar u otro. Y para ello, AMD desarrolló lo que ellos llaman el driver de optimización de rendimiento o Performance Optimizer Driver, el cual será capaz de ir derivando las tareas a un CCX u otro, dependiendo de si se benefician de utilizar más caché o de tener más velocidad a su disposición. Además, también se desarrolló una tecnología de aprovisionamiento en la que cuando se detecta que se está corriendo un juego, el sistema pondrá en parking o estacionará el CCX que no está siendo utilizado para reducir las latencias al mínimo e incrementar los FPS en tus juegos. Sin embargo, si por algún motivo hay alguna tarea corriendo en segundo plano que necesite el otro CCX, este saldrá automáticamente del modo parking para ser utilizado como corresponda, incluso si esto puede tener alguna pequeña penalidad en performance en el juego. Entonces, para que todo esto nos aseguremos de que funcione, especialmente si compramos una placa madre antes de comprar este CPU que no esté actualizada, necesitamos sí o sí asegurarnos de lo que les dije antes: actualizar la BIOS y el driver del chipset, actualizar Windows y la Xbox Game Bar y tener el modo juego encendido siempre. Créanme, intenté probar este CPU sin actualizar la BIOS y los resultados no fueron nada buenos, así que hay que asegurarnos de tener todo eso listo. Ahora, luego de eso, la PC se va a encargar siempre de dar el mejor rendimiento posible, independientemente de lo que estemos haciendo, y esto será de forma 100% automática y transparente para nosotros, así que tampoco es que hay que preocuparse demasiado. Y por cierto, tengan en cuenta que esto que les estoy explicando aplica solamente para los Ryzen 9 que están saliendo el día de mañana, los cuales tienen 2 CCX. El Ryzen 7 que llega en abril debería tener un solo CCX con caché 3D incluido, por lo que esto no aplica para ese micro. Pero bueno, ahora sí. ¿Cómo se traduce todo esto en el rendimiento en productividad? ¿Lograron acaso mejorar al 7950X común? ¿Es igual? ¿Será que alcanzaron el 13900K de Intel? Ni lo uno ni lo otro. Vamos a ver. En Cinebench, Intel es el claro ganador con 12% de ventaja en multinúcleo y 7% en mononúcleo. En Corona Render ambos micros rinden exactamente igual, mientras que en Blender Ryzen gana por un promedio de un 5%. 7zip está bastante parejo, tomando ligeramente la delantera Ryzen en compresión e Intel en descompresión.
Por su parte, en 3D Mark, Intel destaca muchísimo con un 19% extra en rendimiento promedio. En V-Ray, AMD vuelve a estar adelante con un 5% de ventaja. Lo mismo con White Cruncher con apenas un 2% sobre Intel. Y finalmente, para los que utilizamos la suite de Adobe, en el benchmark de Procyon que utiliza el Premiere, Intel saca un 10% de ventaja, y en el test de edición de fotos que utiliza Photoshop y Lightroom, Intel gana por un 4%. En resumen, el 13900K saca un 5% de ventaja al Ryzen 9 7950X 3D, que justamente es lo mismo que también le saca el mismísimo 7950 común. Porque sí, dicho sin pelos en la lengua, el rendimiento en productividad desmejoró un poquito frente al 7950X común, tal como ocurrió en su momento con el 5800X 3D versus el 5800X. Sin embargo, en cuanto al posicionamiento frente a Intel, sigue en el mismo lugar. En donde el 7950X le ganaba al 13900K, el 7950X 3D sigue ganándole, solamente que por un margen un poquito más pequeño. Y donde perdía, ahora pierde por un margen un poco más grande. ¿Va a afectar esto drásticamente el comportamiento del CPU? La verdad es que las diferencias son tan pocas que creo que ni siquiera lo vas a sentir. Pero sí que puede ser algo para tomar en cuenta, especialmente si tu prioridad es la productividad y no el gaming. Ahora, hay otra cosa que cambió drásticamente en este micro versus el 7950X común. Si estuviste alerta al video y estás atento a este mundo de la tecnología, seguramente ya lo habrás notado. Me refiero por supuesto al TDP, que bajó de 170 watts en el 7950X a solo 120 watts en el 7950X 3D. Esto hace que el consumo del CPU disminuya drásticamente, tanto si lo comparamos con el 7950X común, como especialmente si lo comparamos con el 13900K. Lo cual me genera la genuina pregunta de por qué en el 7950X necesitamos un TDP tanto más alto, si con este que es tan parecido podemos tener un TDP mucho más bajo y tener un rendimiento casi igual y mejor en gaming. Si tienes alguna idea de por qué esto pudo haber sido así, déjamela saber en los comentarios. Y conectando esto con el tema de las temperaturas, si bien AMD afirma que estos nuevos CPUs funcionan exactamente igual que los de serie 7000 comunes, es decir, que deben mantenerse en su máxima temperatura de 95 grados sin problema alguno, en mi experiencia con el Noctua NDH15 de un solo ventilador, nunca llegamos a tocar ni siquiera los 90 grados. Esto es buenísimo y nos ayuda a tener un poco de margen para que el CPU pueda bustear siempre lo más posible sin llegar a ser thermal throttling. Y exactamente eso es lo que hace. Eso sí, acá se aprecia claramente cómo los núcleos del CCX que tiene caché 3D van 200 MHz por debajo del CCX sin caché 3D, pero de nuevo, esta es la conducta esperada en estos micros. Y ojo, obviamente las temperaturas en gaming son mucho mejores, por lo que si estás pensando utilizar este micro para jugar, créeme que no deberías tener mucho problema. Ya para cerrar, quiero decir que si bien los números son indiscutibles y este CPU es una bestia total para el gaming, de hecho es por lejos el mejor CPU para gaming del mundo en este mismo momento, la realidad es que me cuesta un poco recomendarte que lo compres para jugar, ya que su valor es de unos nada despreciables $699. Y a mi criterio, gastar esa cantidad de dinero en un CPU si solamente vas a jugar es un despropósito total. Y ojo, esto no es solamente con AMD, lo mismo opino del 13900KS, del 7950X común o del 13900K incluso. La verdad es que no siento que debamos gastar tanto dinero en un CPU para jugar. Y si bien los escenarios en los que probamos acá hay una diferencia muy importante de rendimiento, eso es en su mayoría gracias a que nosotros acá forzamos con condiciones especiales, ideales para que los CPUs marquen una diferencia. Pero siendo sinceros, ¿cuántos de ustedes se compran un CPU de $700 para jugar a 1080p con gráficos en bajo? Es más, ¿cuántos de ustedes se compran un CPU como este para jugar en 1080p, independientemente de la calidad de los gráficos? Eso pensaba. Por este motivo, y luego de ver el rendimiento de este CPU, le tengo realmente mucha fe al 7800X 3D que sale en abril, que si bien sigue siendo un micro costoso, hay $250 de diferencia con este y 150 con el 7900X 3D que también sale el día de mañana. Ahora, si tú eres de los que, como yo, utilizan su PC tanto para productividad como para gaming, la realidad es que al 7950X 3D no hay con qué darle y te lo recomiendo un montonazo, ya que ofrece lo mejor de los dos mundos, a la vez que es menos calentón y consume considerablemente menos que el 13900K e incluso que el 7950X común. En este caso puntual, de nuevo, te lo recomiendo con los ojos cerrados y el enlace va a estar en la descripción de este vídeo. Ahora, si lo tuyo es el gaming y quieres lo mejor de lo mejor, pero sin dejar los ahorros de tu vida en un CPU, espérate un mes y medio más, un par de meses más por el 7800X 3D, porque si los resultados de hoy nos dicen algo, ese micro la va a romper. Como siempre, muchas gracias por habernos visto, gente, los leo en los comentarios, mi nombre es Guayán, les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo.